La historia de la Tierra está llena de criaturas asombrosas que hoy solo existen en los fósiles y en nuestra imaginación. Mucho antes de que los humanos aparecieran, el planeta fue hogar de animales gigantes, extraños y poderosos, adaptados a mundos muy distintos al actual. Algunos dominaron los océanos, otros recorrieron bosques y llanuras, y muchos alcanzaron tamaños que hoy nos resultan difíciles de creer. En esta lista conocerás a 10 de las criaturas más impresionantes de la prehistoria, seres reales que marcaron su época y que aún hoy siguen despertando admiración y sorpresa. Número 10. ¿Te imaginas una serpiente tan grande que pudiera tragarse un cocodrilo entero de un solo bocado? Esa criatura existió y su nombre era Titanoboa, una bestia colosal que reinó hace unos 60 millones de años en lo que hoy conocemos como Colombia. En aquel entonces el clima era sofocante, la selva tropical densa y húmeda, y los pantanos estaban llenos de criaturas gigantes. Entre ellos se deslizaba la Titanoboa. Medía hasta 14 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada. Su cuerpo era tan grueso como un barril y se movía silenciosa entre el lodo, esperando el momento justo para atacar. Cuando lo hacía, podía aplastar y devorar tortugas enormes o caimanes prehistóricos sin dificultad. Los científicos descubrieron sus restos en una mina de carbón del Cerrejón, un hallazgo que cambió por completo lo que se sabía sobre los reptiles gigantes. Desde entonces, la Titanoboa se convirtió en un símbolo del poder y el misterio de la naturaleza prehistórica. Hoy, verla en un museo o documental causa tanto asombro como alivio, porque si aún existiera, enfrentarse a ella sería una auténtica pesadilla. Por suerte, y gracias a Dios, solo queda su sombra en los fósiles y nuestra imaginación. Número 9. ¿Te imaginas encontrarte con el escorpión más grande que haya existido? Hace 340 millones de años, durante el Carbonífero, esa idea no era una pesadilla, era realidad. En un mundo donde la atmósfera tenía mucho más oxígeno que hoy, los artrópodos crecían hasta tamaños imposibles, y entre ellos dominaba un monstruo gigantesco, el Pulmonoscorpius. Este depredador podía medir hasta 70 centímetros, un escorpión robusto con pinzas enormes y un aguijón capaz de inyectar veneno. Caminaba por pantanos y bosques húmedos, rodeado de insectos gigantes y pequeños vertebrados que se convertían en su presa. Era uno de los amos indiscutibles de aquella tierra primitiva, un mundo cálido, oscuro y húmedo que hoy nos parecería salido directamente de una película de terror. Cuando las personas ven ilustraciones de este animal, la reacción es siempre la misma: sorpresa y un escalofrío inmediato. Pensar en uno de estos colosos caminando por nuestras casas sería suficiente para no dormir. Por suerte quedó atrapado en el pasado, un recordatorio de que la prehistoria estaba llena de criaturas tan increíbles como aterradoras. Número 8. ¿Te imaginas un depredador marino tan gigantesco que haría temblar incluso a los animales más temidos de hoy? Hace 470 millones de años, ese monstruo existió. Nadaba en silencio bajo las oscuras aguas prehistóricas, oculto entre corrientes frías y criaturas primitivas que nunca sospechaban lo que se acercaba. Su nombre era Cameroceras. Imagina un calamar gigante dentro de un caparazón en forma de cono que podía superar los 10 metros de largo, un cuerpo alargado, tentáculos poderosos, un pico capaz de triturar a casi cualquier presa. Era literalmente un misil viviente que reinaba sin rival. En aquellos mares antiguos cazaba trilobites, otros cefalópodos y cualquier criatura que se cruzara en su camino. Su tamaño y su fuerza lo convertían en el superdepredador absoluto de su época. Cuando las personas observan sus fósiles hoy, sienten una mezcla de fascinación y alivio. Fascinación por su forma, su tamaño y su historia. Alivio porque imaginar a un animal del tamaño de un autobús patrullando nuestras playas modernas sería una auténtica pesadilla. La verdad es simple y poderosa. El Cameroceras existió, dominó los océanos y luego desapareció, y por suerte quedó atrapado para siempre en el pasado. Número 7. ¿Te imaginas nadar en un océano donde un depredador gigantesco pudiera aparecer desde las profundidades sin previo aviso? Eso fue exactamente lo que ocurría en el Cretácico, cuando los mares estaban dominados por uno de los monstruos más temidos de su época. Criaturas enormes, silenciosas, implacables. Entre ellas destacaba el Mosasaurio, un reptil marino gigantesco, similar a un lagarto, pero transformado por completo para la vida en el océano. Tenía un cuerpo hidrodinámico, aletas fuertes, una cola poderosa en forma de paleta y una mandíbula repleta de dientes afilados capaces de partir huesos sin esfuerzo. Algunos mosasaurios superaban los 15 metros. Eran cazadores eficientes que devoraban tiburones, tortugas y hasta otros mosasaurios. En los océanos de aquel mundo antiguo, esta criatura dominaba. Nada se atrevía a desafiarla. Hoy, cuando sus restos salen a la luz, despiertan una doble sensación: admiración por el monstruo que fue y un profundo alivio por saber que ya no existe. Porque pensar en una bestia así acechando nuestras costas actuales sería simplemente aterrador. Aquel terror de las profundidades sí existió y gobernó los mares durante millones de años. Número 6. ¿Te atreverías a caminar por un bosque donde los insectos fueran más largos que una motocicleta? En el periodo Carbonífero, hace más de 300 millones de años, eso no solo era posible, era parte del paisaje. Entre hojas caídas, troncos húmedos y un aire cargado de oxígeno, se movía una criatura que parecía imposible incluso para la imaginación moderna. Su nombre era Arthropleura.
artropleura. Visualiza un milpiés gigantesco, con un cuerpo segmentado protegido por gruesas placas. Podía alcanzar hasta 2,5 metros de largo, avanzando silencioso sobre el suelo del bosque. Su tamaño intimidaba, pero la evidencia fósil indica que no era un cazador. Este coloso prehistórico se alimentaba principalmente de plantas en descomposición, desplazándose entre montones de hojas y restos vegetales. Aún así, encontrarte con uno habría sido una experiencia que dejaría a cualquiera sin aliento. Cuando las personas observan sus restos hoy, sienten un desconcierto. ¿Cómo pudo un invertebrado terrestre crecer tanto? La respuesta está en aquellos bosques antiguos, densos y húmedos, donde la naturaleza experimentaba sin límites. El artropleura fue una de las criaturas más sorprendentes que caminaron sobre la Tierra. Un recordatorio de que, en el pasado, incluso los invertebrados podían convertirse en gigantes. Número 5. ¿Te imaginas encontrarte cara a cara con un primate tan grande que haría parecer pequeños a todos los simios actuales? Durante millones de años, esa criatura existió. Habitaba los bosques densos de Asia, moviéndose entre la sombra de los árboles como un gigante silencioso del pasado, una presencia imponente que pocos seres vivos se atrevían a desafiar. Su nombre era Gigantopithecus, el primate más grande que haya vivido. Podía alcanzar hasta 3 metros de altura y pesar más de 500 kilos, un coloso que se alimentaba principalmente de bambú y frutos duros, igual que muchos primates modernos. Su apariencia exacta sigue siendo un misterio. Los científicos solo cuentan con dientes y mandíbulas fósiles. Sin embargo, la evidencia sugiere que se parecía a un orangután gigante, robusto, fuerte y adaptado a la vida en la espesura del bosque. Las personas que hoy escuchan sobre él no pueden evitar sentir asombro. La idea de un simio gigantesco caminando entre los árboles provoca tanta fascinación como inquietud. Con el tiempo, los cambios climáticos y la pérdida de su alimento favorito sellaron su destino. Así desapareció uno de los seres más impresionantes y enigmáticos de la prehistoria, un recordatorio de que incluso los gigantes pueden caer cuando la tierra cambia. Número 4. Aves. ¿Te imaginas caminar por una llanura abierta y ver acercarse a toda velocidad un ave carnívora del tamaño de un hombre? Durante millones de años, eso fue una realidad en Sudamérica. En ese mundo antiguo, sin grandes felinos ni lobos, otro tipo de depredador dominaba el paisaje. Un depredador que no volaba, pero que corría como un rayo. Las aves del terror, conocidas como Forus racidae, fueron algunas de las criaturas más impresionantes que aparecieron después de los dinosaurios. Medían entre 1 y 3 metros de altura. Tenían picos gigantes, curvados y lo bastante fuertes para aplastar huesos. Sus piernas largas les permitían alcanzar más de 50 kilómetros por hora. Con cada zancada cerraban distancias en segundos. Cazaban pequeños mamíferos y otras presas que intentaban huir desesperadas por las llanuras abiertas. Hoy, quienes observan sus fósiles sienten una mezcla de fascinación y escalofrío, porque imaginar a estas aves gigantes patrullando el continente es como abrir una ventana a un pasado salvaje y brutal. Estas aves no solo sobrevivieron a la era de los dinosaurios, también se convirtieron en los superdepredadores absolutos de Sudamérica. Ahora están extintas, pero su fósil sigue recordándonos que durante un tiempo el terror tuvo pico y plumas. Número 3. ¿Te imaginas un elefante con una mandíbula en forma de pala gigante? Hace 15 millones de años, en los pantanos cálidos y llenos de vegetación del pasado, existió un animal tan extraño que parece inventado, pero no, es real, con un diseño que ningún artista habría imaginado. Su nombre era Platybelodon. Medía alrededor de 3 metros de altura, tenía una trompa corta pero útil y una mandíbula que lo hacía único, 2 colmillos inferiores planos y anchos, parecidos a hojas enormes. Esa pala natural le permitía cortar ramas, arrancar plantas y raspar la vegetación blanda de los pantanos donde vivía. Mientras otros animales dependían de fuerza o altura, el Platybelodon usaba su extraña herramienta facial para abrirse paso entre el follaje. Era una adaptación tan inusual que, incluso hoy, quienes ven sus fósiles quedan sorprendidos por su forma. Algunos sienten curiosidad, otros desconcierto, pero todos coinciden en que fue uno de los proboscideos más raros que han existido. Esa mandíbula absurda a primera vista era, en realidad, su mayor ventaja, una pieza perfecta para su estilo de vida. El Platybelodon nos recuerda que la naturaleza no teme experimentar y que, a veces, lo más extraño es también lo más brillante. Número 2. ¿Te imaginas encontrarte cara a cara con uno de los mamíferos depredadores más grandes que surgieron después de los dinosaurios? Hace 45 millones de años, en los territorios que hoy forman parte de Asia, vivió una criatura tan imponente que todavía desconcierta a los científicos. Un animal gigantesco, poderoso y casi desconocido. Su nombre era Andreusarchus. Lo que sabemos con certeza proviene de un cráneo colosal de casi 1 metro de largo, el más grande encontrado en un mamífero terrestre carnívoro. Ese solo fragmento basta para imaginar la fuerza que tenía. Mandíbulas capaces de triturar huesos, dientes adaptados para romper presas resistentes. Aunque su esqueleto completo no ha sido hallado, la evidencia sugiere que pudo parecerse a una mezcla entre un lobo gigante y un jabalí. Un cuerpo robusto, un hocico alargado, un depredador perfectamente adaptado para dominar los ecosistemas terrestres. Las personas que observan su cráneo en museos quedan sorprendidas por su tamaño y por el misterio que lo rodea. ¿Qué tan grande fue realmente? ¿Cómo cazaba? ¿Qué
criaturas se atrevían a enfrentarlo? Lo cierto es impactante. El Andrewsarchus reinó sin competencia y se convirtió en uno de los superdepredadores más enigmáticos de su época. Un recordatorio de que, después de los dinosaurios, la naturaleza aún tenía monstruos preparados para gobernar la Tierra. Número 1. ¿Te atreverías a nadar en un océano donde el mayor depredador de la historia esperaba bajo tus pies? Durante millones de años, ese monstruo existió. Un gigante silencioso, un cazador perfecto, un animal tan grande que hacía temblar incluso a las ballenas de su época. Su nombre era Megalodón. Este tiburón colosal dominó los mares entre 3 y 20 millones de años atrás. Podía superar los 15 metros de largo, con mandíbulas capaces de ejercer una de las mordidas más poderosas del reino animal. Sus dientes, enormes y afilados, aún se encuentran como fósiles y revelan el tamaño descomunal de esta criatura. En los océanos prehistóricos, el megalodón cazaba ballenas, delfines y grandes presas que hoy consideraríamos intocables. Su presencia moldeó las cadenas alimenticias y convirtió aquellos mares en un territorio donde él era la ley. Cuando las personas ven uno de sus dientes fosilizados, la reacción es inmediata, asombro absoluto. Es difícil imaginar que un depredador tan gigantesco nadara por los mares y que un día simplemente desapareciera. Sí, hubo un océano donde ningún animal estaba a salvo. El megalodón fue su dueño y aunque ya no existe, su sombra sigue viva en cada diente que dejó atrás.